Bienvenidos a un nuevo vídeo de enseñanzas de Jesús para hoy. En esta ocasión vamos a hablar de los 12 apóstoles, su destino predicando, y cómo murieron. Empecemos por Pedro. Después de haber fundado la iglesia de Antioquía, viajó a Roma a predicar el Evangelio. La muerte del primer papa fue una de las más desoladoras y piadosas de entre las sufridas por los seguidores de Jesús. Cuentan que el valiente pescador de Galilea, al conocer que sería crucificado por los romanos, pidió ser crucificado cabeza abajo por orden del emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo. Andrés fue de los que más viajó. Afirman que llegó al sur de lo que hoy se conoce como Rusia. En los últimos años vivió en Grecia. Allí fue arrestado. Después de someterlo, los habitantes de la ciudad griega de Patras lo ataron a una cruz, para ser crucificado por orden de un procónsul romano, cuya esposa se unió a los cristianos. Allí murió de hambre, seria asfixia a los pocos días, en el año 69 después de Cristo. Fue enterrado en la misma ciudad por sus seguidores. Santiago el Mayor centró su actividad evangelizadora en Judea. Algunos sostienen que viajó a España y allí formó las primeras comunidades de cristianos. El patrón de España fue decapitado en Jerusalén, por orden del rey Herodes Agripa, en el año 44, y allí abandonaron su cuerpo. Fue el primer apóstol en morir debido a las persecuciones de los romanos. ¿Cómo llegó su cuerpo a España? Eso es un misterio. Si te gusta el contenido que te ofrezco, apóyanos con tu suscripción al canal Enseñanzas de Jesús para hoy. Continuemos. Juan se radicó en Efeso, Asia Menor. De todos los discípulos fue el que más vivió, 100 años. Esta es una de las historias más misteriosas entre las que conciernen a los restos de los apóstoles. Se piensa que el apóstol más joven de Jesús murió de anciano en Efeso, actual Turquía, después de haber escapado milagrosamente de las persecuciones a cristianos en Roma. Fue enterrado en la misma ciudad, y sus seguidores levantaron una pequeña capilla en su nombre cuando terminaron las persecuciones a los cristianos. Años después, el emperador Justiniano construyó una enorme basílica en el mismo lugar, que más tarde fue transformada en mezquita por los conquistadores otomanos. Con la llegada de Tamerlán al territorio a comienzos del siglo XV, la mezquita fue arrasada hasta los cimientos. No sería hasta 1920 que un equipo de arqueólogos desenterró las ruinas de la basílica, en busca de los restos de San Juan, cuando se encontró la que parecía la tumba del santo. Pero la tumba estaba vacía. Nadie sabe a día de hoy dónde se encuentran los restos de Juan. Tomás fue en la India, cuando el valiente apóstol se enfrentó a los religiosos hindús, provocando que la estatua de uno de sus dioses se derritiese como la cera. El sumo sacerdote cogió una espada, encolerizado, con la intención de vengar a su ídolo ultrajado, y atravesó a Tomás con ella. Murió en el acto. Parte de sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Tomás en Chennai, India. Felipe se dice que una vez llegó a Hierápolis, después de descubrir que los habitantes de la ciudad adoraban a una víbora. Eran de todo menos piadosos. El apóstol montó en cólera e hizo abrirse un abismo en la tierra que se tragó a 7000 personas. Entonces tuvo que aparecerse Jesús para reprender a su discípulo por combatir al mal con mal, cerrar el abismo y sacar a los 7000 de vuelta. Los vecinos de Hierápolis lo colgaron de un árbol boca abajo, antes de decapitarlo. Se piensa que su cuerpo se encuentra actualmente en la iglesia de los 12 apóstoles. Bartolomé llevó la palabra de Jesús a Armenia, donde fue desollado vivo por sus detractores. Otros creen que escapó de esa tortura, y acabó decapitado. Santiago el Menor. El primer obispo de Jerusalén fue lanzado al vacío desde el tejado del templo de Salomón, y, visto que sobrevivió a la caída, fue apedreado por sus enemigos. Se piensa que lo enterraron en el Monte de los Olivos, y posteriormente trasladado a Roma, la iglesia de los 12 apóstoles. Judas Tadeo. No confundir con Judas Iscariote, el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata y luego se ahorcó. Judas Tadeo y su compañero Simón sufrieron juntos su martirio en la ciudad persa de Suamir, después de negarse ambos a adorar a los dioses paganos. Judas fue golpeado con un mazo en la cabeza y posteriormente decapitado. Simón. Después del martirio pasado con Judas Tadeo, lo cortaron por la mitad con una sierra. Los cuerpos de ambos fueron trasladados en algún momento a Roma, y actualmente se pueden encontrar en la misma Basílica de San Pedro. Mateo.
Dicen que fue asesinado mientras predicaba en Etiopía, región que el apóstol escogió para predicar los evangelios. Sus restos fueron trasladados en el siglo X a la ciudad italiana de Salerno, y todavía hoy pueden encontrarse en la Catedral de Salerno. Matías. Matías fue elegido por los apóstoles para sustituir la pérdida que les provocó la traición de Judas, y se dedicó a predicar en Judea. Murió apedreado por una turba furiosa y fue decapitado posteriormente por un legionario romano. Gracias por tu tiempo, y que Dios te bendiga.